עבדך כמו אייל ישתחווה מול הדרך כי ערב לו ידידותך מנופת צוף וכל טעם הדור נאה זיו העולם נפשי חולת אהבתך אנה אלה רפנה לה בהראות לה נועם זיווך אז תתחזק ותתרבה והייתה לך שפחת עולם ותקיימו רחמך וחוסנה על בן אוהבך כי זה כמל נכסוף נכסף לראות לתפארת עוזך עננה אלי מחמד ליבי חושנה ואל תתעלם יגאלנה ופרוס חביב עלי את סוכת שלומך תאיר ארץ מכבודך נגילה ונשמחה בך מהר ההוא כי במועד וכונני כי מעולם מהר ההוא כי במועד וכונני כי מעולם Estábamos últimamente, mis hermanos, hablando sobre cómo fue el origen de las doctrinas del reemplazo, cómo fue el origen de las religiones. Y habíamos
hecho un recorrido desde Antioquía con Ignacio de Antioquía. Nos paseamos viendo cada uno en su época que vivió, qué fue lo que ellos aportaron a su nueva religión: Justino Mártir, Ireneo, Tertuliano, Orígenes. Avanzamos uno por uno, fuimos de Nicea en el 325, los aportes de Eusebio, de Juan Crisóstomo, de Jerome, de San Agustín, y habíamos entrado a ver la Edad Media. ¿Qué pasó en la Edad Media? O sea, más o menos unos 1000 años después de la venida del Mashiach. Ya para ese tiempo, todo el paquete de doctrinas prácticamente había sido establecido y se comienzan a producir muchos movimientos ahora ya a nivel internacional. Es lo que se llaman las cruzadas, las guerras santas, y todo esto para extender la nueva religión. La nueva religión no se extendió, se extendió por medio de la guerra, por medio de cruzadas. Y para la Edad Media, la historia registra que uno de las herramientas que se utilizaron en todo lado fue las obras de teatro. En ese tiempo no se tenía los medios que tenemos ahora. Los medios fue el teatro. Y fue para la Edad Media que comenzaron a hacer obras de teatro, y el tema central era el odio hacia el pueblo yehudí. Y el odio hacia el pueblo yehudí por lo que ya había sembrado Roma en las naciones, culpando al pueblo yehudí de la muerte de el Cristo que Roma estaba ya para ese tiempo llevar a las naciones. Y en cada obra, el centro de cada obra era justamente la pasión, como ellos lo entendían, alejados de su propia cultura, de verdad, de lo que había pasado. Y en estas obras, el actor que representaba a Cristo era torturado por hombres sanguinarios y maldiciendo a los demonios. Todas estas obras que ellos habían montado era para hacer parecer a los judíos de la manera más mala posible. O sea, era para infundir el mayor odio posible hacia el pueblo yehudí. O sea, odio posible hacia el pueblo yehudí. O sea, comenzaron a promover el antisemitismo valiéndose de estas obras de teatro que representaban esta pasión. Y a lo largo de la Edad Media, todos los cristianos, o sea, de esta nueva religión, repartieron, propagaron, enseñaron, divulgaron mitos que han ido hacia el pueblo yehudí. Como resultado de todo ese trabajo que se hizo en la Edad Media, se convirtió en algo común entre los grupos de cristianos católicos. Estamos hablando de la Edad Media, no existía el cristianismo como se conoce hoy. Estaba el cristianismo católico. De todas maneras, el cristianismo de hoy pues es resultado de este cristianismo católico que se implantó. Y entre los grupos de cristianos para la Edad Media, llegaron a cristianos para la Edad Media, llegaron a trabajar tanto el odio a lo yehudí que la gente llegó a creer que los Yehudim eran agentes de Hasatán.
Y uno de los mitos antijudíos más populares que de que los Yehudim habían sido los asesinos de Cristo, como lo presentaba Roma. Y cada época del año, en Pesaj, o sea, en lo que Roma celebra como la Pascua, a fin de obtener sangre necesaria para realizar ritos satánicos, armaban todo este acto sangriento para infundir la base de todo esto fue el antisemitismo, llevar a un odio profundo, infundir un odio profundo en las personas bajo esta nueva religión, la cual ellos eran obligados a convertirse. Y este acto sangriento se conoció como la acusación del asesinato ritual, o algo que llamaron ellos el libelo o la calumnia de sangre. Y otro mito común que circuló durante esos años fue que acusaciones, ¿no?, que surgían, que los judíos robaban que los judíos robaban las hostias, o sea, lo que Roma ya había creado para sus ritos, y supuestamente los apuñalaban con cuchillos, diciendo ellos matando otra vez a Cristo. O sea, aprovecharon esta mentira y hasta hoy la mayoría del cristianismo cree eso. Ayer justamente estaba hablando, definitivamente los judíos mataron al Mesías, o sea, aún hoy. Y esto, mire, que comenzó fue en la Edad Media. Luego, a mediados del siglo XIV, o sea, ya para el 1500, ya nos estamos aproximando a nuestro tiempo, surgió algo en España que fue la peste negra, y esta peste negra mató aproximadamente 1/3 de la población de Europa. Aún hasta hoy no se sabe cómo la enfermedad se propagó, pero historias y rumores circulan de que los judíos habían envenenado los pozos. Esto todavía hasta hoy se cree, pero la situación era: ¿por qué murió tanta gente de Europa y por qué murieron pero los judíos no murieron? Hoy nosotros sabemos. El asunto es que el pueblo yehudí siempre se ha mantenido en la Torá. En estos aspectos se han mantenido en la Torá. Y una de las cosas que siempre han defendido es la comida kosher. O sea, es comer sencillamente defendido es la comida kosher. O sea, es comer sencillamente lo que la Torá manda que debemos comer. Y además la higiene continua, el lavado de las manos continua. En la historia dice que eso fue lo que salvó al pueblo yehudí de que no fueran contagiados con esta peste negra. Acusaciones infundadas, pero muchos cristianos cayeron en ese mito y le iban agregando mucho más odio al pueblo yehudí. Y dijeron todas estas mentiras justamente por eso, porque como el pueblo yehudí no había sido afectado por esta plaga. Pero sabemos sencillamente, si obedecemos la Torah va a haber mucha bendición, y especialmente si seguimos la alimentación kosher. La alimentación kosher es lo más natural que usted pueda comer. Lógicamente hay muchos animales que no se comen, el cerdo no se come, como manda la Torah. Peces con aletas y escamas se comen, peces que no tengan aleta y escamas no se comen. De las aves que se alimentan con semillas se comen, las que no se comen. De los animales que hay en la tierra tienen pezuña hendida y rumian se comen, las que no se comen. Entonces la Torah sencillamente nos manda de manera correcta a la alimentación. La alimentación es lo más natural. Evite gaseosas, porque eso no es kosher.
La gente puede decir, sí, ahí tiene el sellito kosher, líquido que usted no sabe cuántos años lleva empacado. Son aguas totalmente podridas. Evite todo eso. Evite dañar su cuerpo. Toda esa cantidad de comida chatarra que se ve hoy en los supermercados. La mayoría de supermercados está lleno de comida chatarra. Las grandes cadenas de comida son comida chatarra. Coma lo que se produce localmente, lo que se produce naturalmente. Entre más natural es más kosher. Entre más natural es más puro. Entonces, esta situación ayudó mucho al pueblo, justamente en este tiempo cuando se estaba pasando en Europa este, esta peste negra. Pero como le echaron la culpa al pueblo yehudí, pues muchas comunidades fueron quemadas, muchas comunidades judías fueron quemadas, muchas comunidades judías, y muchos fueron muertos, lógicamente. Y en algunos lugares los judíos fueron torturados y quemados vivos en hogueras. Ahora, llegamos para el año 1478. 1478, ya casi 1000 años de existencia de 78, ya casi 1000 años de existencia de la Iglesia Cristiana Romana. En 1478, el Papa Sixto IV, él concedió a los monarcas de España, Fernando e Isabel, que se conocen como los Reyes Católicos de España, una inquisición especial en España para hacer frente a los judíos que supuestamente se habían convertido a la religión católica, pero eran sospechosos de permanecer fieles todavía a, a la Torá, a la palabra, como el Eterno la había entregado. Ahora, para este tiempo, cuando ya se establece la Inquisición, que esto fue algo terrible contra el pueblo yehudí en España, España siempre ha sido, de las comunidades judías han sido mucho más grandes a lo largo de los tiempos, aunque no aparece con la palabra España, pero lógicamente en hebreo aparece con la palabra Sefarad, pero sabemos que es España, porque eso es lo que significa Sefarad, España. Y vemos a un Shaul intentando llegar a España porque grandes asentamientos judíos estaban en España. Y lógicamente, cuando vemos Hechos capítulo 29, que está en la Torá viviente hasta el capítulo 29, y vemos los viajes que Shaul hizo hasta España para traer el conocimiento del Mashiach también a España. Y eso en los tiempos de Shaul. Entonces se establece ya lo que fue la Inquisición. Miles de judíos fueron quemados en la hoguera por orden de la Inquisición española. En 1480 se firma el edicto de expulsión. Se firma el edicto de expulsión de los judíos, donde se les da el plazo de 12 años, o sea, hasta 1492, para que los judíos salgan de España. En 1492 es cuando el rey Fernando e Isabel deciden, que todos los judíos de España deben ser expulsados de España. ¿Por qué? Porque temían que los judíos eran un gran peligro para el cristianismo. El judaísmo, decían ellos, establece esta inquisición y se convierten a Roma o mueren. Era lo mismo que habían estado infundiendo a lo largo de la historia. O se convierten al cristianismo, dejan de practicar la Torá, dejan de practicar Shabbat, dejan de practicar sus fiestas, dejan de hacer todo eso, o mueren o son expulsados. Esas eran las leyes que se habían establecido. Entonces, en 1492 es cuando el rey Fernando decide que los judíos dejen a España. Los expulsan de España. Y ahí ya conocemos la otra parte que siempre se ocultó. Cuando a Cristóbal Colón, que es un judío que arma todo un plan de escape, todo un plan de salvación, digamos así, para salvar el mayor número de judíos. Y planean salir
hacia nuevas tierras, hacia América. Pero en América hacia nuevas tierras, hacia América. Pero en América ya habían tribus. Todas las tribus de América pertenecen también al pueblo de Israel. En el libro Las tribus de América, la esperanza de Israel, habla justamente de todo esto, de todo este potencial que tiene Israel en América. Miles y miles de judíos en 1492, miles y miles, no la pinta la niña y la Santa María, como le enseñan a la gente en el colegio, eso es para ocultar la verdad. No, ahí miles, miles, cientos y cientos de barcos hacia estas nuevas tierras, hacia América. O les obligan a abandonar España y se establecen en América. Muchos dicen América fue puesta por en honor a Américo Vespucio. No, América es una palabra hebrea. Lo que significa es pueblo escondido, porque es lo escondido, porque es donde el Eterno permitió que el pueblo se escondiera hasta nuestros días, cuando el Eterno ha traído otra vez todo este mover, toda esta luz, toda esta verdad, y Él está en nuestros días despertando a, a su pueblo, al pueblo de los pactos que estamos, a, a su pueblo, al pueblo de los pactos que estamos hoy por todas las Américas, especialmente en las Américas. Aún en Israel, ellos dicen, estamos esperando que ese león de América se despierte, porque cuando este león de América se despierte, mis hermanos, esto será vida, se despierte y conozca la verdad, que conozca de verdad sus raíces, que conozcamos de verdad nuestras raíces. Hoy hay muchas maneras, por la manera como se está buscando también al pueblo yehudí, la cantidad de listados que entregó Roma, listados de los miles y miles de judíos que fueron deportados, que fueron sacados de España, pero Roma registró todo eso. Hoy muchos de los listados de judíos que circulan en internet, muchos proceden de los listados que entregó Roma. Ahora yo digo, yo proceden de los listados que entregó Roma. Ahora yo digo, yo en Roma no confío para absolutamente nada, pero como ellos controlaban los gobiernos, entonces tienen mucho también de verdad. Ahora, para ese tiempo, el pueblo yehudí es a España, ya para 1492. Y surge otra cosa también para este tiempo, y aquí es donde entra de verdad la historia del cristianismo, porque es para este tiempo que surge la Reforma, dando origen a el cristianismo moderno, al cristianismo de hoy, el denominacionalismo, a las denominaciones. Eso es muy nuevo. La iglesia cristiana no tiene su origen en el primer siglo, no, ni siquiera Roma. Roma tiene su origen ya como religión se establece en el siglo VI. Pero en el 1500, cuando está en España este asunto político religioso, cuando se establece la Inquisición, la corrupción de Roma era máxima. Y ahí también surge otro problema. Y fue la reforma. Fue la reforma. Pero la reforma no produjo cambios de actitud. O sea, por desgracia, no produjo cambios de actitud hacia el pueblo yehudí. Aunque comenzaron a aparecer grupos independientes, se salían de Roma por muchas cosas, no estaban de acuerdo con Roma, pero el odio hacia el pueblo yehudí siempre fue reforzado, fue intensificado por los escritos de Martín Lutero, porque él fue el que puso en marcha la reforma. Inicialmente Lutero fue amable hacia los judíos, porque creía que su rechazo de el evangelio que había creado Roma se debió a su reconocimiento de la corrupción de la iglesia. Ellos continuaron rechazando, o sea, cuando el pueblo yehudí siguió rechazando ese evangelio de muerte que estaba predicando Roma, Lutero otra vez se volvió sobre el pueblo yehudí en venganza.
Y es en el año 1543, venganza. Y es en el año 1543 que Martín Lutero escribe un panfleto que él tituló En cuanto a los judíos y sus mentiras. Eso lo publicó en 1543. Y cuando nosotros vemos este documento, en este folleto encontramos frases como: los judíos son un miserable y maldito pueblo, dice Martín Lutero en este folleto. Los judíos son tontos y estúpidos. Los judíos son insensatos. Los judíos son ladrones y bandidos. El gran sabandijas de la humanidad es el pueblo judío. Los judíos son flojos y son perezosos. Los judíos son ciegos y son venenosos. Todo esto él escribió en este documento. Y después de haberlos deshumanizado, de haberlos demonizado, después de haber dicho todo esto, Lutero procedió a realizar algunas propuestas sorprendentes para tratar con ellos. Aquí para este tiempo, recuerda que Lutero fue el padre del protestantismo. Los primeros grupos fueron justamente los grupos luteranos, que se apartan de Roma, pero no de la teología de Roma, siguen en lo mismo. Aún en este odio antisemita, también ellos lo siguen propagando. Y después de que él había deshumanizado de esta manera, y después de que él había deshumanizado de esta manera al pueblo judío, propone cosas Martín Lutero. ¿Qué propone? Él propone que las sinagogas judías y las escuelas judías deben ser quemadas. Los talmúdicos deben ser confiscados. Propone que sus rabinos deben ser prohibidos de enseñar. Propone que su dinero debe ser tomado de ellos. Y propone que deben ser obligados a realizar trabajos forzosos. Esto está pasando y esta es el triste nacimiento del protestantismo. O sea, nace bajo todo este odio que infunden sus líderes. Cuando nosotros vemos ya en la historia moderna a los nazis, ¿en qué fue que se basó el pueblo nazi, Hitler y todo ello? Ellos se basaron justamente en estos escritos de Martín Lutero. Y en 1925, Adolfo Hitler él publicó un libro que se llamó Un gran guerrero, y en ese libro de Hitler él habló de Martín Lutero, donde él dijo que era un verdadero estadista, un gran reformador, y Hitler era un cristiano profeso. O sea, Hitler era un católico profesante. Entonces, en 1924, ya nos hemos acercado al católico, él habló a miles y recibió una ovación de pie cuando hizo esta proclama. Él dijo: creo que hoy estoy actuando de acuerdo con la voluntad del Todopoderoso en cuanto anuncio el trabajo más importante que los cristianos podrían realizar. Y es más importante que los cristianos podrían realizar. Y esto es estar en contra de los judíos y deshacerse de ellos de una vez por todas. Hitler procedió a hablar sobre la influencia de Lutero en su vida. Él dijo: ha sido el mayor aliento de mi vida. Lutero fue un gran hombre, él era un gigante. Con un golpe anunció la venida del nuevo amanecer y la nueva era. Vio claramente que los judíos deben ser destruidos y solo estamos empezando a ver que necesitamos hacer nosotros para llevar este trabajo adelante. En los juicios de Nuremberg, después de la Segunda Guerra Mundial,
El líder nazi, recuerdan de Streicher, Julius Streicher, él se defendió y en ese juicio él dijo, yo nunca dije nada que Martín Lutero no dijo. Esa era la defensa. La defensa estaba basada en esos libros antisemitas. Por eso que han estado detrás de todo este antisemitismo. O sea, hoy el cristianismo es víctima de un engaño. Víctima, aunque ellos por un lado estudian las cosas de nuestro pueblo, del pueblo de Israel, pero por otro lado el antisemitismo que trabajan los líderes, el odio al pueblo yehudí, que trabajan los líderes, el odio al pueblo yehudí, el odio a las cosas de Israel. Este ha sido el trasfondo. Y la terrible verdad a la que los cristianos no les gusta dar la cara y que muchos desconocen, todo lo que vivimos hoy, el odio hacia Israel, el odio hacia las cosas del Eterno, el odio a las fiestas, el odio al Shabbat, el odio a la Torah, todo este odio, mis hermanos, producto de todo este trabajo que Hasatán ha hecho a través de esta religión del mal, a través del catolicismo, a través del cristianismo, por estos 1900 años de historia. Entonces pueden imaginarse ustedes a esta pobre humanidad por tantos años, pero también nosotros vemos la misericordia, la rajen del Ruach del Eterno, de a pesar de estos 1900 años de estar hablando todas estas cosas satánicas, negativas, de odio hacia las cosas del Eterno, porque en últimas negativas, de odio hacia las cosas del Eterno, porque en últimas lo que Hasatán quiere es infundir un odio o un rechazo directamente al Eterno, rechazando poco a poco a su pueblo, las escrituras, su testimonio, lo que el Eterno ha establecido, testimonio para el pueblo. Entonces nosotros, mis hermanos, sí deberíamos agradecer de una manera especial cómo es que el Eterno nos ha sacado de semejante maraña de mal que el enemigo ha estado sembrando a lo largo de todos estos años, de todos estos 2 siglos, desde que Ignacio de Antioquía comenzó y poco a poco cómo ha ido inundando al mundo de mentiras. Y el problema es que la mayoría de la gente cree que eso es cierto. Aún hoy, imagínense, después de 2000 años, pero bendito el Eterno, mis hermanos, porque Él nos ha iluminado, nos ha liberado, nos ha sacado, nos tiene al otro lado y ahora estamos de parte de Él, de parte de su pueblo, de parte de nuestro Mesías, de nuestro Rey, totalmente aclarados de toda esta historia tan satánica de estos 2000 años. Historia tan satánica de estos 2000 años. Ahora estamos viviendo hacia el final de la venida del Mashiach. Todo este odio que se tiene hacia las cosas del Eterno, hacia el pueblo del Eterno, la gente que creemos en Él, somos una minoría. En eso vemos el gran daño que ha causado el enemigo en toda la raza humana, incluso en el propio pueblo yehudí. Todo esto lo que ha hecho el enemigo son trampas para silenciar las formas más radicales de antisemitismo, especialmente en los líderes cristianos de hoy. El antisemitismo, o sea, este odio hacia las cosas semitas, hacia donde está el origen de la emuná, continúa hoy, continúa de una nueva forma, sofisticada, también llamada hoy antisionismo. Sion es el monte más importante de la tierra de Israel. El antisemitismo trató de expulsar al pueblo yehudí
de la tierra donde vivían. Y siempre lo han hecho de nación en nación. Los expulsan de una nación, van a otra. La última gran expulsión fue esta que ocurrió de España hacia las Américas. Bueno, aquí nos hemos desarrollado, aquí hemos crecido, aquí nuestro Padre nos ha bendecido, y aquí nuestro Padre hoy nos está diciendo: ustedes son Israel. Su historia de nación en nación, como Él profetizó. Y de las naciones estábamos ahí estaban nuestros padres, nuestros ancestros, progresaban, lo sacaban. Y el Eterno siempre ha bendecido a Israel, esté donde esté. Pero ha llegado el momento de despertar, ha llegado el momento de que despierte y nos demos cuenta de nuestro origen, nos demos cuenta de nuestras raíces, de las raíces de nuestra emuná, de nuestros patriarcas, de nuestros reyes, de nuestros profetas, de nuestro Mashiach, de nuestras escrituras, de que somos este pueblo llamado en este final del tiempo, del medio de todas las naciones. Aún la teología en el tiempo moderno, hay un documento emitido por el Seminario Teológico de James Kennedy, y eso se publicó ahorita en el 2002. Y este documento se ha convertido en una carta abierta a los evangélicos sobre la tierra de Israel. Y desde 2002 ha sido respaldado, incluyendo muchos líderes importantes en el mundo. Y el documento comienza denunciando a aquellos que enseñan que las promesas de la Biblia acerca de la tierra de Israel se están cumpliendo hoy en una región especial, o en Tierra Santa, perpetua región especial, o en Tierra Santa, perpetuamente apartada por el Eterno para un solo grupo étnico. Y él proclama que las promesas hechas a Abraham no se aplican a ningún grupo étnico en particular, sino a la iglesia de Jesucristo, de Israel. O sea, estas doctrinas del reemplazo, donde nosotros hemos sido enseñados por el Eterno, de que las doctrinas del reemplazo, la principal tarea de ellas era eso: decir que Israel ya no existía, que Israel ya no tenía nada que ver con el Eterno, que el Eterno se había deshecho, tenía nada que ver con el Eterno, que el Eterno se había deshecho de Israel, y que ahora todo el trabajo del Eterno lo iba a hacer era con el sistema iglesia. Bueno, este documento se basa en esto. Y en este documento o sea, las noticias malas, mis hermanos, corren rápido. Y este documento específicamente niega la afirmación del judío en cualquier terreno en el Medio Oriente. O sea, el derecho de cualquier grupo étnico religioso al territorio en el Medio Oriente llamado Tierra Santa, hallado por las Escrituras. O sea, siguen, aunque la Escritura es clara, pero con este documento inundaron todo el cristianismo a partir del 2002. Y luego, increíblemente, en el documento leemos que las promesas de tierras específicas a Israel en el Antiguo Testamento, como dice el cristianismo, se cumplieron bajo Josué y que ya no tendrán cumplimiento final. Es porque ignoran el resto de las Escrituras. Y en este documento, o sea, una carta abierta es un documento muy importante para una comunidad, para un pueblo. Y este documento concluye con la siguiente observación. Y él dice: el actual estado secular de Israel no es una auténtica o profética realización del reino mesiánico de Jesucristo. Por otra parte, un día de Cristo se manifestará, no debería ser anticipado en distintivos judíos, ya sea por su ubicación en la tierra, por su circunscripción o por sus instituciones y prácticas ceremoniales. Hay mucho material que circula hoy en día que desafortunadamente daña la emuná, daña la mentalidad del pueblo, y como el pueblo no investiga, pues sencillamente sigue estas corrientes antisemitas. El antisemitismo
los antimisioneros, todos estos movimientos antisionistas, los antimisioneros, todos estos movimientos antisionistas, estos son los enemigos de esta restauración que el Eterno está haciendo. Los antimisioneros se oponen a el Mashiach. Los antisemitas se oponen al pueblo. Los antisemitas se oponen al pueblo. O sea, son varias armas que tiene el enemigo en este tiempo. Y el Eterno está con nosotros trabajando para restaurar la visión correcta del Mashiach, la visión correcta. No creen ni siquiera en la Torah, no creen que la Torah tenga un cumplimiento para nuestros días. Entonces, toda esta manera que actúa hoy el cristianismo, aunque hoy día hay algunos grupos, algún despertar, cambiando, digamos, la manera de pensar. Bueno, ya no vamos a hacer una iglesia, por ejemplo, muchos pastores dicen, ya no vamos a hacer una iglesia que se opone a Israel, vamos a hacer una iglesia que apoya a Israel, vamos a hacer una iglesia que ora por Israel, vamos a convertirnos en amigos de Israel. Todos parecen convertirnos en amigos de Israel. Todo parece que sea bueno, pero es que ese no es la meta del Eterno. El Eterno no es que se vuelvan amigos de Israel, que apoyen a Israel, que oren por Israel. No, lo que la palabra nos dice es que somos Israel. O sea, que seamos ese pueblo y que amemos al pueblo y que trabajemos por nuestra misma nación. En un evento que estuvimos con el embajador de Ecuador, en un evento que hizo el pueblo cristiano, él les decía eso. Es muy bueno que ustedes oren por Israel, es muy bueno que ustedes sean amigos de Israel, todo eso, y les agradecemos infinitamente. Pero lo que queremos es que ustedes se den cuenta que ustedes son Él. Pero nadie captaba esto. Nadie captaba. Bueno, nosotros lo captamos. Entonces, estas teologías del reemplazo, mis hermanos, esto han sido las raíces. Las raíces están muy profundas. Por eso necesitamos orar, mis hermanos, para que estas de cualquier manera son raíces que el enemigo ha echado hace 2000 años prácticamente. Eso está muy enraizado en la mente, en el corazón de las personas, y por eso debemos también predicar con misericordia, porque muchas veces nosotros queremos que la gente ya entienda de una. No, eso hay raíces profundas. Solo la rajen del Eterno, solo la misericordia del Eterno, solo la obra del Ruach puede hacer en las personas para liberarlos, como ha hecho con nosotros, pero el proceso ha sido lento, o sea, no ha sido de la noche a la mañana. Y todavía él sigue haciendo, porque todavía hay muchas raíces, porque todavía hay muchas raíces de ese viejo cristianismo, que la gente cree que, no, yo voy a traer eso para acá y solo le voy a cambiar aquí donde dice Jesús y Jesús. Es que esto no es eso nomás. Debajo de todo eso, hay muchas cosas que parece que sean correctas, como dice, muchas cosas que parece que sean correctas, como dice el Eterno, al hombre le parecen correctas, pero el fin de todo eso es muerte nomás. Entonces, que el Eterno, mis hermanos, a través de todo esto nos ayude, a través de estos temas, nos ayude a entender en qué terreno estamos, dónde nosotros nos dirigimos, mis hermanos, en este tiempo de restauración, de dónde es que Él está restaurando su verdad, hacia dónde el enemigo llegó todo, pero también cómo el Ruach del Eterno ha llegado a todos estos lugares para poder rescatarnos y poder tenernos en. Así que, Padre, te bendecimos. Te bendecimos, Padre, porque tú estás haciendo un trabajo maravilloso, porque nos permites ver, Padre, toda esta historia, toda esta obra del enemigo, pero también sabemos que tú apareciste, Padre, para deshacer todas las obras del enemigo, y nosotros somos un testimonio, Padre, de tu obra. Somos un testimonio de tu realidad. Somos un testimonio de que tú estás vivo, tú estás trabajando en medio nuestro, tú estás trabajando desde nuestro interior, limpiando, Padre, todo nuestro ser, Padre, de todas estas doctrinas del reemplazo, de todas estas raíces satánicas, de todas estas raíces que el enemigo ha echado para desaparecer
totalmente a tu pueblo. Te bendecimos, nuestro Yeshua, tu palabra, por tu instrucción. Te bendecimos por tu Torah, te bendecimos por tu pueblo. Somos tu pueblo, un pueblo redimido, Padre. Estamos vivos hoy del lado tuyo. Somos uno contigo, uno con tu voluntad. Padre, somos uno con tu propósito. Libera, Padre, a los hermanos que están en las diferentes religiones, dominados, Padre, por el antisemitismo, dominados por el antisionismo, por el antijudaísmo, por los antimisioneros, Padre, por todos estos movimientos contrarios que se levantan hoy sobre la tierra, convenciendo a muchos, Padre, de desertar de este camino. Guárdanos, Padre. Solo tú nos puedes guardar, solo tú nos puedes ayudar también en nuestros días. Tú nos puedes seguir ayudando, bendiciendo, Padre, llevándonos al final de toda esta historia, donde tú puedas establecer tu reino, tu Torah, solamente tú sean establecidos, Padre, en todas las naciones. Bendito eres tú, nuestro Adonai Yeshua, nuestro Rey.